Ahora quiero mencionar una lista de doctrinas y prácticas de la Iglesia romana que no están en la Biblia o contradicen abiertamente la Biblia. ¿Qué día dice la Biblia que es el día que debemos guardar y reposar? Voy a leer los versículos. Esto viene de Éxodo 20, 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Qué día dice la Iglesia romana que debemos guardar? El primer día de la semana, el domingo. Contradicción de la Biblia. La Biblia dice que la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado debe funcionar como Estado. Los apóstoles nunca apelaron al gobierno para que el gobierno los ayudara en la evangelización. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús dijo, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios es la iglesia y lo que es a César es el poder civil. Y es un asunto muy serio que la iglesia apóstata de la época de Jesús, escuchen bien esto, como iglesia ellos no pudieron matar a Jesús. Porque cuando fueron ante Pilato, Pilato le dijo, bueno, ellos le dijeron a Pilato, nosotros no podemos ejecutar la pena de muerte. Ellos apelaron al poder civil de Roma para crucificar a Cristo. Y en las edades oscuras de la iglesia romana, la iglesia no mataba. Lo que hacía era apelar al emperador, al poder civil, para que exterminara a los mártires. Además de eso, la iglesia romana bautiza infantes. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de un bebé que fuera bautizado? No. Todos los que fueron bautizados en la Biblia, incluyendo Jesús, eran adultos. Porque para ser bautizado hay que arrepentirse, confesar el pecado y tener fe en Jesús. Un bebé no puede tener eso. Todos los bautizados en la Biblia fueron adultos, incluyendo Jesús. Pero la iglesia romana dice, no, vamos a bautizar infantes. La Biblia dice que el bautismo debe ser por inmersión. Es una sepultura debajo del agua. Pero la iglesia romana dice, no, es por aspersión. Con un poco de agua en la cabeza. Contradice abiertamente la Sagrada Escritura. La iglesia romana celebra la Cuaresma. En ninguna parte de la Biblia dice que se debe celebrar la Cuaresma, pero los paganos sí celebraban la Cuaresma. Entró directamente a la iglesia romana, del paganismo en los días de Constantino. La beatificación y la canonización de los santos, completamente ausente de la Biblia. La oración a los santos difuntos. La Biblia dice que los muertos nada saben y prohíbe comunicarse con los muertos. Entonces, ¿cómo podemos orar a los santos difuntos? Las oraciones por los difuntos. La Biblia enseña en Hebreos 9:27 que cuando una persona muere, su caso queda cerrado. Ya después de eso no hay salvación. Por más que la familia ore, ese individuo determinó su caso cuando murió. Es necesario que el hombre muera una vez y luego el juicio. Dice en Hebreos 9:27. Fíjense qué interesante la iglesia romana enciende velas, que es una práctica que hacía Israel en el Antiguo Testamento. Quema incienso, que también se hacía en el Antiguo Testamento. Rocía agua bendita, que también se hacía en el Antiguo Testamento. Que usa vestiduras sacerdotales, también en el Antiguo Testamento. Es decir, continúa prácticas del Antiguo Testamento que la Biblia nunca manda en el Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo cuando la Biblia dice explícitamente guarda el sábado, dice eso no. La confesión auricular a un sacerdote humano. Confesionario. La Biblia dice que ¿cuántos mediadores tenemos? Un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ningún hombre puede abogar por una persona, porque vimos en nuestro estudio de ayer que para que un individuo interceda ante Dios por nosotros, tiene que ser sin pecado, tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Un mero ser humano no puede perdonar los pecados de los seres humanos. El sacrificio de la misa. La iglesia romana enseña que en cada misa Cristo es sacrificado de nuevo. Cuando la persona se come la hostia y el sacerdote dice, oh, que es corpus meum, ya esa hostia no es una hostia, sino que es la carne de Cristo, y que el jugo o el vino que toma el sacerdote, en realidad ya no es vino, sino que es la sangre de Jesús. Es decir, en cada misa se sacrifica a Cristo de nuevo. Pero en el libro de Hebreos dice, 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora fíjense, el hacer imágenes, e inclinarse ante las imágenes, el segundo mandamiento prohíbe esa práctica. La iglesia romana está llena de imágenes. La práctica de persinarse no aparece en ninguna parte de la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos tomar la cruz y debemos cargar la cruz. No literalmente, pero nunca dice que debemos persinarse. El rosario. En ninguna parte dice que debemos orar usando un rosario.
donde se reza a María, Ave María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Biblia prohíbe esas vanas repeticiones. En Mateo 6:7 dice, y orando, está hablando Jesús, orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La Iglesia Romana prohíbe el matrimonio para los sacerdotes, pero el apóstol Pedro, que supuestamente fue el primer papa, era casado, porque tenía suegra. El matrimonio para los sacerdotes no se prohibió sino hasta el año 1077 de la era cristiana, por el Papa Bonifacio VII. El purgatorio. En ninguna parte de la Biblia está el purgatorio. El purgatorio niega la suficiencia del sacrificio de Jesús. Porque si usted tiene que ir al purgatorio para seguir purgando sus pecados, entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Los conventos y los monasterios, inexistentes en la Biblia. La Inmaculada Concepción de María. La Biblia ni siquiera menciona el nacimiento de María. La asunción de María al cielo. En ninguna parte dice que María ascendió al cielo. Una serie de doctrinas y prácticas que o son contrarias a la Biblia o no se encuentran en la Biblia. Con razón Jesús le dijo a la iglesia apóstata de su época, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El problema es que la ramera y sus hijas, porque las iglesias protestantes también dicen que es el domingo, también dicen que el infierno arde para siempre, también dicen que los muertos no están muertos, que siguen viviendo después de la muerte, etc. Las hijas han adoptado muchas de las doctrinas y prácticas de la madre. La ramera y sus hijas han convertido en alcohólicos a las naciones y están tan adictos que les resulta imposible comprender y aceptar la verdad para este tiempo. El alcohol espiritual aturde sus sensibilidades espirituales. Ustedes saben que es imposible razonar con un borracho, pues cree que se lo sabe todo y está dispuesto a defender su punto de vista por absurdo que sea. La misma autora que leí antes en el libro Joya de los Testimonios escribió, el error nunca es inofensivo, el error nunca santifica, sino que siempre trae confusión. Eso es lo que significa la palabra Babilonia. Trae confusión y disensión. El error siempre es peligroso. El enemigo de las almas ejerce gran poder sobre las mentes que no han sido plenamente fortalecidas por la oración y establecidas sobre la verdad bíblica. Ahora escuchen bien. El mensaje del segundo ángel se repite al final del libro, pero con mucho más poder. Se va a hacer la proclamación del mensaje del segundo ángel de nuevo, al final de la historia, con mucho más poder. Y Babilonia estará en peor condición que cuando primero se predicó Apocalipsis 14:8. Vayan conmigo, Apocalipsis 18, 1 al 4. Apocalipsis, el capítulo 18 y el versículo 1 al versículo 4. Esto es justo antes de cerrarse la puerta de la oportunidad. Es justo antes que empiecen a caer las 7 plagas que menciona el libro de Apocalipsis. Y es un llamado urgente. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo. ¿Con qué? Gran autoridad. Y Zipaquirá. No. Y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Es un mensaje que va a ir a todo el mundo, sí o no? Sí. Y por si acaso gran autoridad no significa para usted mucho. Y clamó con voz potente. Creo que se va a intensificar el mensaje del segundo ángel. Y Babilonia va a estar peor. Diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y fíjense en qué condición estará Babilonia, la madre y sus hijas. Dice, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué razón? ¿Por qué alcanzó esta condición? Porque todas las naciones han ¿qué? Ese mensaje del segundo ángel. Han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Me parece que Babilonia va a estar en malas condiciones? La madre y sus rameras, dándole el vino de falsas doctrinas y prácticas al mundo. Pero yo pregunto, ¿tiene Dios verdaderos hijos en el sistema de la madre y las hijas? ¿Tiene fieles ahí que aman a Dios? La mayoría del verdadero pueblo de Dios no está en la iglesia adventista. Está en esas iglesias. Gente sincera, que ama al Señor Jesús, pero desconoce todo lo que hemos hablado esta noche. Y por eso, en este mensaje intensificado, Jesús da un mensaje en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué decía? Salid de ella, pueblo mío. Yo pregunto, ¿diría Dios, salgan de Babilonia, pueblo mío, si en Babilonia no hubiera pueblo? No. Es un llamado que hace Jesús. Dice, si tú estás en alguno de esos sistemas, sal. ¿Y cuál es la urgencia? Sigue diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus ¿qué? De sus pecados y no recibáis de sus ¿qué? Esto tiene que ser el último mensaje, porque las plagas caen, y aquí dice, para que no caigan las plagas sobre ti.
Es decir, este es un mensaje para los que van a pasar por el tiempo final de angustia. Y luego dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Por eso Dios le dio en el libro de Proverbios un mensaje a los gobernantes del mundo. Porque los gobernantes del mundo están aliados con esta iglesia. Si no lo creen, miren todos los que fueron al funeral de Francisco I. Y poco se exaltó a Dios, se exaltó a él. Con mucha opulencia, con mucha ceremonia. Y la gente queda impresionada con eso. Pero no es lo que se ve lo importante, es lo que está en el corazón. La obediencia a Dios, el aceptar el mensaje de Dios. Por eso Dios le dio un mensaje a los gobernantes. En Proverbios 31, 4 y 5 dijo, no es de los reyes o lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué no es bueno que hagan eso? No sea que bebiendo, ¿qué pasa cuando beben? Olvidan la ley y perviertan el derecho, es decir, el juicio. Y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y voy a terminar, voy a sintetizar porque el tiempo se ha ido. Hay dos historias en la Biblia y solo las voy a contar. Ustedes pueden buscarlas y leerlas. La primera está en Levítico 10 y la segunda está en Daniel capítulo 5. Dios había mandado que cuando se ofreciera incienso en el santuario, en el altar de incienso, que se tomara el fuego que Dios había llovido del cielo sobre el altar del sacrificio. Es decir, Dios dijo, el fuego que yo lloví sobre el altar de los sacrificios, cuando ustedes vayan a usar fuego para prender el incienso, tomen ustedes el fuego de ese altar, porque ese fuego es santo. No me usen ningún otro fuego. Y los dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes, entraron al santuario con fuego común. ¿Quién sabe de dónde lo sacaron? Tal vez de la cocina. Dijeron, ¿por qué tiene que ser del altar? Fuego es fuego. Y le presentaron a Dios fuego común, como si fuera santo. Y Dios dijo, no hay problema, fuego es fuego. Dios espera que se respete lo que Él ha dicho que es santo. La Biblia dice que salió fuego de la presencia de Dios y consumió a esos dos muchachos. Porque ofrecieron fuego común como si fuera santo. En Daniel capítulo 5 tenemos la otra cara de la moneda. Y es cuando tomamos algo que es santo y lo tratamos como si fuera común. ¿Recuerdan la historia de Belsasar? Belsasar convocó un gran banquete. Y en Daniel 5:2 dice que bebían vino. Y dice, con el gusto del vino, se entorpeció la mente de Belsasar, mandó a traer los vasos sagrados del santuario que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Y bebieron vino en una fiesta secular en los vasos santos. ¿Y qué dijo Dios? Eso no importa, no seamos fanáticos. No. Esa misma noche Belsasar pereció. Y Babilonia cayó. La Babilonia literal del Antiguo Testamento. Ahora hagamos la aplicación de eso y voy a leerles una cita final después de hacer la aplicación de esto. ¿Cómo creen ustedes que se siente Dios cuando se toma un día común de trabajo y se le presenta como santo? ¿O cómo creen ustedes que se siente Dios cuando se toma un día santo y se trata como si fuera común? Si Dios acepta eso, va a tener que pedirle perdón a Nadab y Abiú y a Belsasar. Dios dijo, 6 días son seculares para nosotros. El 7º día es santo, no para nuestro trabajo. Pero la iglesia romana dice, y vamos a hablar de la marca de la bestia, porque Dios tiene una señal, es el sábado. La iglesia romana tiene otra señal de su autoridad, que es la observancia del primer día de la semana. Y ellos dicen, al cambiar nosotros el día, mostramos que nosotros tenemos autoridad, inclusive para cambiar un mandamiento de la ley de Dios. Es decir, la gran prueba final va a ser muy parecida. ¿Tenía Dios fieles en la iglesia judía? ¿Sí o no? Sí. ¿Salieron? En el día del Pentecostés dice que salieron 3,000 y se unieron a la iglesia. Ese es el mismo llamado que se hace al final de la historia. Salid de ella, pueblo mío. Ahora quiero leerles esta última cita y luego voy a hacer una invitación. Esta cita dice, pero el domingo que se exalta tan universalmente es un sábado espurio, un día común de trabajo. Se acepta en lugar del día que Dios ha bendecido y santificado. Pero el segundo resultado de este curso de acción se deja ver en el castigo que cayó sobre Nadab y Abiú. Dice lo mismo que el pecado de Nadab y Abiú. Dios les había mandado a estos sacerdotes suyos que ofrecieran siempre el fuego que él mismo había encendido y que ardía ante él día y noche. Esto debía observarse estrictamente. Pero Nadab y Abiú bebieron demasiado vino
Y por eso sus mentes perdieron su agudeza y se confundieron y fueron incapaces de distinguir entre lo que era sagrado y lo que era común. Y saben que después que Nadab y Abiú perecieron por haber tratado lo que era común, lo que era santo, pero lo trataron como común. La Biblia nos dice que de ahí en adelante los sacerdotes nunca debían beber vino ni sidra, para que pudieran distinguir, dice ahí claramente, distinguir el de lo santo y lo común, y para poder enseñarle la verdad a los hijos de Israel. Ahora, yo sé que este tema ha sido fuerte esta noche, pero muy bíblico. Y es un mensaje que el mundo necesita saber. Yo no quiero que nadie esté en ese sistema, porque la Biblia dice que las plagas van a caer sobre los que todavía están en ese sistema. Y por lo tanto yo quiero preguntar en esta noche, ¿hay alguien que ha estado en este sistema que después de haber escuchado el tema de esta noche de la Biblia, está dispuesto a decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo estoy dispuesto a seguir tus pasos, yo quiero salir del lugar a donde no se honra a Dios y yo quiero unirme a un sistema que predica la palabra y que practica la palabra tal cual está escrita en la Biblia? ¿Hay alguien en esta noche que quiere decirle eso a Jesús levantando la mano? Yo quiero aceptar la invitación de Jesús, salir de ella, pueblo mío. ¿Quiere levantar la mano? Yo voy a tener una oración por usted esta noche. El principio de sola escritura como fundamento. Antes de señalar las tradiciones específicas que Bohr denuncia, es crucial entender su posición sobre la autoridad de la Biblia. El pastor insiste en que el único criterio para la doctrina y la práctica cristiana debe ser la palabra de Dios, sin añadidos de origen humano. Cuando la Iglesia acepta una tradición que no puede ser respaldada por un «así dice Jehová», esa tradición no viene de Dios, sino del hombre, y por lo tanto se convierte en una trampa del enemigo. Esteban Bohr, la autoridad de la Biblia y el engaño final. Con base en este principio, sostiene que toda enseñanza o costumbre religiosa debe ser juzgada a la luz de las Escrituras y no al revés. Domingo como día de adoración. Una de las principales tradiciones que señala como no bíblica es la observancia del domingo como día sagrado. Para él, este cambio del sábado al domingo no fue ordenado por Cristo ni por los apóstoles, sino que fue un producto del sincretismo con el paganismo solar. Explica que el domingo no tiene base bíblica como día de reposo. Es una institución humana impuesta por la Iglesia Católica Romana, que se atrevió a cambiar la ley de Dios. La marca de la bestia y el sello de Dios, serie de conferencias. En sus enseñanzas, remonta el cambio al siglo IV, cuando el emperador Constantino, con la intención de unir su imperio religiosa y políticamente, emitió el edicto dominical en el año 321 después de Cristo. Esta decisión fue luego respaldada por la Iglesia de Roma, que usurpó la autoridad de Dios al modificar uno de los 10 mandamientos. Además, cita a teólogos católicos que abiertamente reconocen que el cambio no tiene base bíblica, como el cardenal James Gibbons, quien dijo: «Podéis leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado». Citado por Bohr en Tradiciones o Biblia. La inmortalidad del alma y el estado de los muertos. Otra tradición religiosa ampliamente difundida en el cristianismo y duramente criticada por Bohr es la idea de la inmortalidad natural del alma. Él sostiene que esta enseñanza no proviene de la Biblia, sino del pensamiento griego, particularmente del platonismo, que fue introducido en el cristianismo por teólogos como Orígenes y Agustín. La idea de que el alma sigue viva después de la muerte y va inmediatamente al cielo o al infierno no es una enseñanza bíblica. La Escritura enseña que el hombre es un ser integral, y que en la muerte no hay conciencia ni actividad. ¿Dónde están los muertos? Cita textos como Eclesiastés 9, 5, los muertos nada saben, Salmo 115, 17 y Juan 11, 11-14 para argumentar que la muerte es un estado de inconsciencia hasta la resurrección. Además, relaciona esta falsa doctrina con el espiritismo moderno. Si creemos que los muertos están vivos y que pueden comunicarse con los vivos, estamos abriendo la puerta al engaño satánico.
Satanás puede imitar a los muertos para engañar a las personas. Esta será una de las grandes trampas del tiempo del fin. El engaño de los muertos vivientes. Y veneración de imágenes y santos. El culto a las imágenes, los santos y la Virgen María es otro punto que Bohr considera una desviación clara del mandato bíblico. Según él, esta tradición es una forma de idolatría disfrazada de piedad, que contradice el segundo mandamiento. La Biblia es clara, no harás imagen ni te inclinarás ante ella. Pero la Iglesia tradicional eliminó el segundo mandamiento de su catecismo y promovió la adoración de imágenes de santos, lo cual es un eco directo del paganismo romano. El conflicto de los mandamientos. Para apoyar esta afirmación, cita Éxodo 20, 4-6 y la historia de cómo el cristianismo romano adoptó prácticas paganas para atraer a los gentiles conversos, sustituyendo los dioses del panteón grecorromano por santos cristianos. También denuncia la enseñanza de que María es mediadora o corredentora, ya que según él, eso usurpa el papel exclusivo de Cristo como intercesor. Primera de Timoteo 2, 5. El uso de títulos religiosos y jerarquías no bíblicas. Bohr critica fuertemente el uso de títulos como Padre, Su Santidad o Reverendo, que se han vuelto comunes en ciertos sectores religiosos. Él cita a Jesús en Mateo 23, 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Estas formas de dirigirse a los líderes religiosos representan una forma sutil de exaltación humana y reflejan la estructura jerárquica impuesta por Roma, que no tiene base en el modelo del liderazgo servicial establecido por Cristo y los apóstoles. El purgatorio y las indulgencias. Otra tradición expuesta por Bohr es la doctrina del purgatorio, una enseñanza según la cual las almas que mueren en gracia pero con pecado venial van a un lugar de purificación antes de entrar al cielo. Refuta esta idea diciendo: el purgatorio no existe en la Biblia. Es una invención que sirvió para justificar la venta de indulgencias y el comercio de la salvación. El Evangelio falsificado. Afirma que el sacrificio de Cristo fue completo y suficiente, y que no necesita complemento alguno después de la muerte. La idea del purgatorio, dice, niega la eficacia de la cruz y promueve una salvación por obras, algo que la Biblia rechaza. Hebreos 10 y 14, Romanos 5, 1. Las festividades religiosas no bíblicas. También condena la celebración de fiestas como la Navidad y la Pascua en su forma actual, considerando que están profundamente teñidas de elementos paganos. Según él, aunque Jesús nació, la fecha del 25 de diciembre no es bíblica, y fue adoptada para coincidir con festivales paganos como el natalicio del Sol Invicto. Navidad, tal como se celebra hoy, es una mezcla de tradiciones paganas, símbolos idolátricos y comercialismo. La Biblia no dice que celebremos el nacimiento de Cristo de esa forma, ni nos da la fecha exacta. Tradiciones cristianas, bíblicas o humanas. Respecto a la Pascua, sostiene que muchas de sus prácticas derivan de antiguas celebraciones a la diosa Istar, de donde derivaría Easter en inglés, y no guardan relación con la Pascua bíblica establecida por Dios. El bautismo de infantes. Otra práctica que Bohr considera no bíblica es el bautismo de bebés. Él sostiene que el bautismo, según el Nuevo Testamento, es un acto consciente de fe que requiere arrepentimiento y decisión personal, lo cual no puede realizar un infante. Cita textos como Marcos 4 y 16, Hechos 2 y 38 y Romanos 6, 3-6, donde el bautismo se presenta como una experiencia de conversión y sepultura del viejo hombre. Por lo tanto, el bautismo infantil, según Bohr, no solo carece de base bíblica sino que tergiversa su significado. La confesión auricular y la absolución sacerdotal. Bohr también rechaza la práctica de la confesión de pecados a un sacerdote humano. Según él, esta costumbre no tiene respaldo en la Biblia, donde se enseña que solo Dios puede perdonar pecados. Primera de Juan 1, 9.
El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay base bíblica para que un hombre asuma el papel de juez espiritual sobre otros, escuchando sus pecados y otorgando perdón en nombre de Dios. El sacerdote verdadero. Esta práctica es una violación directa del papel de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial y constituye una usurpación de su ministerio. El celibato obligatorio y el monacato. Finalmente, Bohr critica la imposición del celibato obligatorio para sacerdotes y monjas, indicando que esta práctica no solo es no bíblica, sino contraria a las enseñanzas apostólicas. Cita primera de Timoteo 4, 1 al 3, donde se profetiza que algunos en los últimos tiempos prohibirán casarse como parte de una apostasía. Dios creó el matrimonio como una institución sagrada. Prohibirlo a quienes quieren servir a Dios es imponer una carga que Él nunca puso. Jesús y Pablo hablaron del celibato como una opción, no como una obligación. Engaños religiosos del tiempo del fin. El pastor Esteban Bohr se presenta como una voz firme y contundente que llama a los creyentes a examinar cuidadosamente sus prácticas religiosas a la luz de las Escrituras. Su mensaje principal es claro: muchas de las tradiciones religiosas que hoy se consideran normales y aceptables no tienen fundamento bíblico y han sido introducidas por influencias humanas y paganas. Para él, esta mezcla de verdad y error forma parte del gran conflicto entre Cristo y Satanás, y será clave en los engaños finales. El pueblo de Dios debe salir de Babilonia, y eso implica no solo salir físicamente de sistemas corruptos, sino también abandonar todo vestigio de tradición humana que se oponga a la palabra de Dios. Solo así estaremos firmes cuando llegue la crisis final. Apocalipsis 18, llamado final al pueblo de Dios. Este llamado tiene un carácter escatológico. Él cree que el juicio ya ha comenzado en el cielo, según Daniel 7, 9-10 y Apocalipsis 14, 6-7, y que pronto habrá una sacudida en la Iglesia. Solo aquellos que estén completamente arraigados en la verdad bíblica permanecerán firmes cuando venga la crisis final. La aceptación o rechazo de estas tradiciones será un criterio de prueba, una señal de lealtad. En última instancia, Esteban Bohr llama a los creyentes a mirar solo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Él sostiene que Cristo no estableció una religión institucional basada en ritos humanos ni en tradiciones heredadas, sino una comunidad de discípulos que viven según cada palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. Rechazar las tradiciones no bíblicas no es un acto de rebeldía religiosa, sino un acto de fidelidad al Creador. La verdad no se determina por la mayoría, ni por la tradición, ni por el sentimiento. La verdad está en la palabra de Dios. Si queremos estar preparados para el regreso de Cristo, debemos desprendernos de todo error religioso, aunque venga revestido de piedad o antigüedad. En definitiva, el pensamiento del pastor Esteban Bohr representa un llamado urgente a volver a las raíces bíblicas de la fe cristiana. Su análisis de las tradiciones religiosas no bíblicas no es meramente histórico ni teológico, es una advertencia profética. Él clama, como lo hizo Elías en el Monte Carmelo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y así, concluye que el tiempo de la neutralidad ha terminado. El mundo religioso se encuentra en un cruce de caminos. La decisión es clara: seguir la palabra de Dios o seguir las tradiciones de los hombres. Para él, no hay un punto medio. En este gran conflicto final, cada alma debe elegir. Después de considerar con seriedad las advertencias del Espíritu Santo a través de la palabra y los mensajes presentados por el pastor Esteban Bohr, no podemos permanecer indiferentes. Vivimos en un tiempo solemne, en los umbrales de la historia humana, donde cada decisión espiritual tiene consecuencias eternas. Es por eso que, con profunda reverencia y urgencia, hacemos este llamado a cada corazón sincero: conságrate a Dios. No mañana. No cuando tengas tiempo.
no cuando termines tus compromisos. Hoy. Ahora. Dios está llamando a un pueblo que se aparte de toda tradición humana y vuelva a la pureza de su palabra. Él busca hombres, mujeres, jóvenes y niños que estén dispuestos a vivir por principios eternos, aunque el mundo entero marche en otra dirección. Dios no busca perfección humana, sino corazones rendidos, dispuestos a ser moldeados por su Espíritu. Hoy el Señor te llama a romper con toda práctica que no esté conforme a la Biblia. Te invita a dejar las sombras del error y caminar en la luz de su verdad. Te llama a estudiar con fervor las Escrituras, a buscarlo en oración, a permitir que el Espíritu Santo te convenza, te transforme y te fortalezca para vivir una vida santa. Jesús está pronto a venir. Los acontecimientos finales están delante de nosotros. La gran prueba se aproxima. ¿A quién adorarás? ¿A quién servirás? ¿En quién confiarás? No puedes servir a dos señores. No puedes seguir a Dios y al mismo tiempo mantener costumbres que niegan su palabra. Por eso, con amor y urgencia te decimos, ríndete a Cristo por completo. No luches más. Deja que Él limpie tu vida, que te libere del engaño, que te revista de su justicia. Él ya pagó el precio por ti. Su sangre fue derramada para salvarte. Si has estado aferrado a tradiciones religiosas que no se encuentran en la Biblia, hoy es el momento de dejarlas atrás. No mires a tu alrededor. No te fijes en lo que hacen los demás. Fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Él nunca te fallará. Haz del estudio diario de la palabra una prioridad. Ora pidiendo discernimiento. Pide que Dios te revele lo que necesitas abandonar. Y cuando Él te muestre algo que no está en armonía con su voluntad, no lo resistas. Obedece. Aunque te cueste. Aunque pierdas amigos. Aunque seas incomprendido. La fidelidad a Dios siempre vale la pena. Hoy, como en tiempos de Elías, Dios está haciendo un llamado a la definición. No es tiempo de tibieza espiritual. No es tiempo de componendas con el error. Es tiempo de reforma, de reavivamiento, de entrega total. Dios está reuniendo un pueblo fiel, un remanente que se mantendrá firme sobre la roca de su palabra. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? ¿Quieres permanecer firme cuando venga la prueba? ¿Quieres ver a Cristo en gloria cuando regrese? Entonces, hoy conságrate a Él completamente. Entrégale tu mente, tus emociones, tus decisiones, tu vida entera. No te reserves nada. Dile con sinceridad, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo, te pertenece. Límpiame. Renuévame. Úsame para tu gloria. Y recuerda estas palabras de Josué. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 12 y 15. Haz esa decisión hoy. Entrégate sin reservas. Vive para Cristo. Muere al yo. Camina en la luz. Rechaza todo lo que no está en su palabra. Y muy pronto, cuando se oiga la trompeta final, estarás entre los redimidos que dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará.